Alternativamente a los elementos visuales de validación propios de cada navegador, con HTML5 y CSS3 tenemos la oportunidad de personalizar estas advertencias y hacerlas más relevantes al tipo de error que se pudiera presentar al momento de enviar los datos del formulario y validar. Veamos un ejemplo básico de cómo sin la ayuda de JavaScript podemos conseguir condicionar información y estilos para que aparezcan de acuerdo a dos estados elementales de cada campo, válido o inválido. Estamos en Google Chrome para analizar este formulario elemental de actualización de datos. Solo tiene dos campos, uno para usuario y otro para el email. De entrada podemos ver que ambas casillas están vacías, lo que es considerado como inválido. Al ocurrir esto, dos mensajes se ubican debajo de cada campo advirtiendo de los posibles errores, que inicialmente pueden no ser vistos como errores, sino como sugerencias. Adicionalmente, están resaltadas en color rojo, una muestra clara de que o están incompletos o presentan algún error. Ahora, luego de empezar a escribir en uno de los campos el mensaje asociado a él, debería desaparecer. Veamos. Supongamos que nuestro nombre de usuario es Leo. Al escribirlo, la advertencia persiste. ¿Por qué? Esto se debe a un patrón interno que le hemos pasado al formulario en HTML de nombre pattern para garantizar un mínimo de caracteres para considerar este campo válido. Claramente el mínimo es más de 3. Si continuamos escribiendo, la palabra Leonardo y ahora el campo ya es válido. Al pasar esto, están ocurriendo dos cosas. El mensaje de advertencia ha desaparecido y el input ya no tiene color rojo. En el siguiente campo ocurre algo muy similar. Luego de ingresar el correo en un formato válido, el mensaje de advertencia desaparece y el delineado rojo del color también va a pasar a gris. Veamos. Correo arroba dominio.com. Ahí está. Veamos todo lo que hay detrás de esta validación ligeramente personalizada, consultando en primera instancia el código HTML y luego los estilos CSS. Este es el formulario completo con el título entre estos H2 y luego aparece el primer input de tipo texto que tiene una serie de parámetros que ya habíamos revisado en una lección anterior. Están required, placeholder y vemos dos más que pueden ser nuevos para algunos de ustedes. Pattern y maxLength. Pattern nos permite condicionar un patrón para forzar ingresar en este ejemplo solamente letras de la A la Z en mayúsculas y minúsculas y adicionalmente que el valor del campo sea de 4 o más caracteres. Esa es la razón por la que la sola palabra Leo no validaba inicialmente en el formulario. Al lado aparece el atributo maxLength que define el número máximo de caracteres que puede tener el nombre de usuario. Luego de la etiqueta de cierre de este campo, tenemos un div con una clase de nombre mensaje que envuelve la advertencia o sugerencia que veíamos cuando el campo tiene errores o está vacío. El siguiente input es el de email. Vemos que es requerido y que también tiene un placeholder con el formato de correo. Está también seguido del div con la clase mensaje, pero con un texto diferente y orientado solamente a ayudar si surge algún problema con el email. Y ya al final aparece el botón de enviar. Bueno, esta es la primera parte del código, muy simple y elemental. Ahora pasemos a ver la hoja de estilos, que también debería ser simple y elemental.
Si usted no tiene experiencia en hojas de estilo y encuentra de cierta manera nueva esta forma de estilizar las etiquetas HTML y las pseudoclases, lo invito a estudiar mi curso completo de CSS3, que está hecho para complementar perfectamente todo lo que estaremos aprendiendo de HTML5 y lograr el balance perfecto entre un documento sólido, seguro y bien codificado, con el embellecimiento que solo se logra apoyado en las hojas de estilo. Bien, para este ejercicio estamos declarando, les muestro aquí en la parte superior, un tamaño de fuente en el elemento de más alta jerarquía. Para el body hemos asignado un tipo de letra, un color, un tamaño y estamos nuevamente reseteando el tamaño de letra. El fill set que les voy a mostrar envuelve todo el contenido del formulario, es básicamente esta línea gris. Le hemos dado un ancho de 400 píxeles. Los elementos de tipo input los estamos presentando como tipo bloque para que se ubique uno debajo del otro. Luego aparece la clase mensaje, que si recuerdan es la que se encarga del texto de advertencia. La frase que está envuelta en un div, veamos acá. Esta es la clase mensaje. Y a este texto simplemente le estamos dando un padding de 6 píxeles para que guarde cierta distancia con los elementos que la rodean. Pudiéramos querer para este mismo texto darle un tamaño de letra mucho menor al que está siendo usado globalmente para completar el formulario. Ahora declaramos el elemento input junto con la pseudoclase valid y le decimos que busque el elemento adyacente con la clase mensaje. Todos estos elementos son tratados como si fuesen uno solo. Es decir, que en el momento en que el campo input no tuviera la pseudoclase valid, dejaríamos de apuntar también a esta clase de nombre mensaje y la propiedad visibility hidden no se cumpliría. Ahora, ustedes se pueden estar preguntando por la pseudoclase valid. Podemos decir que ya viene instalada en las propiedades nativas de HTML5 y CSS3. Y ya les hablaba que los estados para un campo tipo input son dos, valid o invalid. Esto quiere decir que cuando el campo se encuentra en estado inválido, es como si tuviéramos al interior de ese campo lo siguiente. Vamos al documento HTML. Acá. Es como si escribiéramos class igual valid de esta manera, ¿sí? Vamos a borrarlo. Y lo mismo abajo en el input tipo email. Entonces, esto se asigna de forma invisible, por llamarle de algún modo, y aparece de acuerdo a las condiciones de validación que estén enunciadas en el documento. Entonces, en CSS estamos apuntando a esta pseudoclase, escuchándola para poder ejecutar alguna instrucción en caso de ser verdadera. ¿Y cuál es la instrucción? Que si el campo es válido, oculte el contenido del div con la clase mensaje. Seguimos. Ahora tenemos nuevamente el input. Acá. Con la pseudoclase valid. Y lo que queremos es cambiar el color rojo por uno gris. Finalmente tenemos el uso de la pseudoclase invalid, a la cual le pasamos la instrucción de colocar un borde rojo alrededor del input en caso de cumplirse. Una vez más, probemos el formulario. Vamos a borrar este contenido. Fíjense que el campo entra en estado inválido. Esto permite que se esté mostrando la información de esta clase que tiene por nombre mensaje. En el momento en que ese campo vuelve a ser válido, esta información se oculta porque es la instrucción que tenemos aquí en la hoja de estilos. Cuando el input sea válido, coja la clase mensaje
y quítele la visibilidad. Es lo que estamos haciendo. Como pueden ver, es un ejemplo muy sencillo, muy elemental, contundente y es muy fácil de implementar y no requiere el uso de JavaScript. Vamos a dejar hasta aquí y los invito a continuar en la siguiente parte.